diferentes autores de esta obra para que compartan desde la mesa sus palabras. Eh, de mi parte, es un gran honor darles la bienvenida a esta presentación del libro US-Mexico Relations, editado por Tony Payán, Abelardo Rodríguez Humano y Richard Kilroy Jr. Nos enorgullece desde el Departamento de Estudios Internacionales enormemente que esta sea la primera presentación de esta obra en México y estoy convencido de que marcará un hito importante en los estudios sobre la relación bilateral entre ambos países. Antes de continuar, me gustaría saludar con afecto a las y los integrantes de la mesa y agradecer su valiosa presencia, así como a la audiencia que nos acompaña tanto de manera presencial como a distancia. Este momento es posible gracias al interés y la dedicación de todas y todos ustedes. Esta publicación refleja la consolidación de la segunda colaboración entre la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Rice, un esfuerzo que comenzó en 2020 y que da continuidad a un proyecto previo que compartimos entre 2018 y 2020. Estos intercambios y trabajos conjuntos han sido posibles gracias a la voluntad académica y al compromiso de ambas instituciones por fortalecer el análisis, el debate y la propuesta de soluciones a los complejos desafíos que enfrentan México y los Estados Unidos. El tema del libro cobra especial relevancia dado el contexto internacional y las políticas impulsadas tras el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos, un periodo marcado por retos significativos para la política exterior mexicana y la relación entre ambos países. Hoy más que nunca es crucial generar propuestas alternativas que estructuren futuros más inclusivos, colaborativos y sostenibles para la región. Este esfuerzo editorial ha sido impulsado con el apoyo de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Iberoamericana, que ha apostado por iniciativas que propicien el análisis crítico y propositivo de diversas perspectivas. Es motivo de orgullo destacar la contribución de integrantes del Departamento de Estudios Internacionales y de otras entidades o unidades académicas de la Ibero, quienes desde distintos enfoques académicos enriquecieron el contenido del libro. Su participación es muestra del compromiso de nuestra comunidad para construir diálogos informados que trasciendan fronteras. Agradezco sinceramente a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, por su respaldo y participación en este evento. Mi reconocimiento especial para la maestra Citlalia Ayala, aquí presente, directora ejecutiva de la AMEI, por acompañarnos hoy. Le pido por favor que haga extensivo nuestro agradecimiento a la doctora Adriana Ortega, presidenta de la AMEI, por su apoyo en este esfuerzo conjunto. Asimismo, quiero saludar con mucho aprecio al doctor Richard Kilroy Jr., quien se une a nosotros desde la Universidad de Rice vía Zoom. Su compromiso y apoyo fueron decisivos para que este proyecto editorial avanzara en su recta final, y por ello le estamos profundamente agradecidos. Deseo que esta presentación sea un espacio de enriquecimiento y diálogo en el que podamos reflexionar sobre el presente y el futuro de una de las relaciones, la relación bilateral más importante para nuestro país. Muchas gracias. Le doy la palabra a la maestra Citlalia Ayala. Muchas gracias. Agradezco al Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana la invitación a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en esta relevante actividad académica. Bien, US-Mexico Relations, Structuring Alternative Futures, la obra que nos reúne en esta mañana. 5 grandes temas. Encontramos en esta obra 5 grandes temas: comercio y política económica, migración e integración económica y social de migrantes, cambio climático, energías, problemas ambientales transfronterizos, seguridad nacional y política exterior, contexto regional y global. Vemos aquí el resultado de una colaboración interinstitucional de hace varios años. Instituciones académicas de prestigio
que se preocuparon por profundizar en los temas estratégicos de la relación bilateral México-Estados Unidos, a fin de producir investigaciones de calidad. Las investigaciones que aquí se presentan están fundamentadas en el análisis de la política pública, de las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales y un contexto adverso que presenta desafíos en materia climática, de seguridad y lucha de poder frente a la presencia de otras potencias comerciales. Esta mesa ofrecerá algunos mensajes clave de la publicación coordinada por el liderazgo de Richard Kilroy, Abelardo Rodríguez y Tony Payán. Por eso, prefiero resaltar todo el trabajo que existe detrás de una publicación colectiva, desde la definición de un propósito, diseñar el producto deseado, seleccionar cuidadosamente a los autores y a las autoras, cumplir plazos y ofrecer un producto innovador acorde a los debates actuales, superando la coyuntura electoral. La metodología de prospectiva estratégica que fue utilizada en este libro permite vislumbrar escenarios futuros en aspectos clave. Aplicado a la planificación, también permite una mayor precisión en el análisis de los tópicos aquí analizados, lo cual los estudiosos de la relación bilateral y de las relaciones internacionales lo valoramos y agradecemos. Los escenarios de continuidad, cambios deseados, cambios catastróficos y cambios disruptivos dan riqueza a los capítulos que componen esta obra, cuyas recomendaciones se basan en la evidencia, la historia de una relación bilateral y la política de dos gobiernos en lo que vemos hoy como una coyuntura crítica y que nos abre a muchas interrogantes por responder. La Asociación Mexicana de Estudios Internacionales aplaude la publicación de esta obra y felicita profundamente a los coordinadores, autores y autoras por la investigación, el tiempo y el gran esfuerzo invertido en ella. Estamos seguros de que este material se convertirá en referencia para la investigación, la docencia y el análisis en los años que vienen en esta relación bilateral. La AMEI felicita a todos los autores y a los asociados partícipes de esta publicación y recomienda a todos leer con detenimiento la contribución que se plasma en este libro. Comprendamos las relaciones contemporáneas de México y Estados Unidos desde US-Mexico Relations, Structuring Alternative Futures. Felicidades. Muchas gracias a la maestra Citlali Ayala, directora ejecutiva de AMEI. Vamos a comenzar con la segunda parte de este acto académico, dando la palabra a las y los presentadores. Cedo el micrófono al doctor Abelardo Rodríguez Humano, quien tendrá 8 minutos. Tendremos 8 minutos para hacer nuestra presentación. Y aquí tengo el reloj. Muchísimas gracias al doctor Luis González Villanueva, a nuestro querido Departamento de Estudios Internacionales, a todas las autoridades de la Universidad Iberoamericana por hacer posible este esfuerzo y por supuesto también gracias a Tony Payán de la Universidad de Rice que articuló parte de lo que fue el primer esfuerzo de prospectiva estratégica, que es este volumen que tengo acá, es el antecedente. A varios de nosotros colaboramos en él y posteriormente saludo por supuesto también a mi colega Richard Kilroy, que se sumó como tercer editor. Saludo a mis colegas autores, coautoras que están aquí con nosotros y por supuesto a los estudiantes y a los colegas profesores que nos honran con su presencia el día de hoy y a todos los que nos siguen por vía Facebook Live de AMEI. Lo que me gustaría mencionar rápidamente es la diferencia de este texto se circunscribe en el marco de la competencia entre Estados Unidos, China y Rusia y en el marco de la acepción y concepción de factores globales como el cambio climático y las pandemias que pueden irrumpir
en el análisis de la relación México-Estados Unidos. También se vincula con el conflicto en Ucrania y posteriormente entre Israel y Hamas. Es decir, que lo que planteamos en esta nueva edición es que para poder identificar las trayectorias históricas en el marco de la relación bilateral, tenemos que ver los niveles de análisis global, regional, continental y bilateral. El eje de la investigación forma parte de este esfuerzo y en este sentido, la gran novedad es que esta obra llevó a cabo una serie de talleres en prospectiva estratégica, tanto en Estados Unidos, liderados por Peter Bishop, como en México por Guillermina Baena, en los cuales se buscó generar una metodología que fuese plural desde la perspectiva estadounidense y mexicana, y sobre esa dimensión establecer los diálogos en función de los temas. Tenemos ahora muy destacados investigadores, expertos y expertas, todos ellos en sus áreas, que en algún momento van a presentar algunos de estos avances. Y me gustaría aquí comentar la relevancia de la intersección metodológica desde las relaciones internacionales con el estudio de la metodología. Solamente mencionaré algunos elementos. Para ello, obviamente, invitamos a seguir esta obra, a consultarla, a leerla, y serían los siguientes, que es cómo vienen los cambios, cómo se van presentando las tendencias, cuál es la relevancia de ellos, y a su vez, específicamente para el 5 de noviembre de este 2024, la forma en cómo se presenta el cambio. Sería en este caso la victoria contundente de Donald Trump con una mayoría de cerca de 5 millones de votos sobre Kamala Harris, la competidora del Partido Demócrata, con una mayoría en el Senado de la República y prácticamente también en la Cámara de Representantes y una mayoría en los gobiernos de los Estados Unidos. A diferencia del 2016, Donald Trump ahora gana el voto popular que no había conseguido en el 2016, y ahora el gran debate dentro de Estados Unidos y desde esta perspectiva prospectiva es que el cambio plantea un gran mandato popular, estructural y prácticamente de los 3 niveles de gobierno. En esta visión es cuáles son los actores, cada uno de los distintos autores y capítulos plantean los ejes estratégicos en función de su análisis, el diagnóstico, el objetivo, cómo vienen estas tendencias, y de manera fundamental es cómo imaginar el futuro, cómo proyectarlo con base en un conocimiento especializado en cada una de las áreas, en materia de seguridad, en materia de política exterior, en materia de comercio, etcétera. Proyectar los escenarios justo a los que se refería hace un momento la maestra Citlali, y en ese sentido los escenarios están planteando 4 fundamentalmente. Se estaba discutiendo el tema de que pudieran ser 50 escenarios, 30 escenarios, 20 escenarios. Pensamos que 4 escenarios, uno de continuidad, otro positivo y deseable, el tercero catastrófico, negativo o bien disruptivo. En mi perspectiva, considero que el arribo de la administración Trump es un elemento disruptivo en el marco de la relación bilateral, en el contexto del poder dentro de Estados Unidos y también en el marco de la política mundial. Sería este elemento con el cual se presenta ya desde el 2016. Hay obviamente un gobierno que llega hasta el 2020 en el cual se apunta una crisis constitucional después de no reconocer el resultado de la elección hasta justo el 5 de noviembre, que nunca reconoció que había perdido la elección del 2020. Y en el 2024 tenemos un escenario muy distinto
en el cual además se perfilan, y con esto voy sobre todo apuntando una serie de elementos que nos permiten plantear, por lo menos para los próximos 4 años, algunas de las tendencias que ya están anunciadas con el eje además de los nombramientos del gabinete que están en este momento apuntándose en los medios de comunicación, que es en el marco de la política mundial, donde para el 2040 se perfila que Estados Unidos se va a convertir, en el caso de la comunidad anglo-saxon protestant, en la primera minoría hacia el 2040. Eso genera una tensión estructural para el America First, que representa justo Donald Trump. Un segundo elemento en el marco de la política mundial es que está proyectado que en el 2050 China será la primera economía del mundo, y esto además se refleja con que en el 2049 ellos estarán haciendo la primera parada de un proyecto a 100 años después de la celebración de los primeros 100 años del Partido Comunista en 2021, vislumbran 100 años hacia el futuro. Regresando al marco de la política interna, para ir cerrando mi participación y dar paso a mis colegas, voy a apuntar algunos de los dilemas que veo desde noviembre de 2024 con estas nuevas características de un acto consumado, de un poder amplio, con un mandato popular en el cual se regresa al America First, en el cual se apunta a buscar sellar las fronteras terrestres, la deportación masiva de indocumentados, el tema del crimen organizado transnacional, la renegociación del TECMEC, aumento de aranceles y quizás el punto detonante controversial, pero que ya está anunciado y que se discute actualmente, voy cerrando mi participación, se discute con mucha preocupación en Washington, y esto requiere, desde mi perspectiva, para lanzar los escenarios hacia el futuro, visto como opciones de recomendaciones de política pública, replantear todo el esquema estratégico de la concepción de un plan maestro de seguridad nacional, seguridad interior y política exterior para los próximos 4 y 8 años por lo menos, ya que el punto detonante es la amenaza de un conflicto militar por parte de Estados Unidos, en el cual se podría buscar cruzar la frontera, lo que nos llevaría a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en un elemento que sería extraordinariamente disruptivo. Esta es una preocupación de los conductores de la relación México-Estados Unidos. Lo pongo sobre la mesa de un elemento que, visto hacia el futuro, no podemos dejar de vislumbrar cuáles son los escenarios posibles o probables para apuntar futuros diferentes al curso de acción. Y creo yo que en ese sentido el eje de esto se encuentra en gran medida en lo que pueda o deje de hacerse desde México. Por eso celebramos esta oportunidad de presentar esta obra colectiva y de esta manera agradecer, por supuesto, el favor de su atención. Gracias. Le cedemos la palabra a la doctora Valeria Valles, académica de tiempo completo del Departamento de Estudios Internacionales. ¿Qué tal? Bienvenida, Valeria. Tiene diferentes temas de especialidad. La presentaré brevemente para quienes, la audiencia que está fuera de la Ibero, académica del Departamento de Tiempo Completo del Departamento de Estudios Internacionales, especialista en varios temas, entre otros, salud, migración. Imparte la materia de teorías de relaciones internacionales, cooperación internacional, entre otras. Valeria, adelante. Tenemos 8 minutos, lo cual significa hasta las 13:39 más o menos. Mi cronómetro, espero no pasarme. Bueno, muchas gracias por el entusiasmo, gracias Abelardo por la invitación, gracias Luis por la presentación, gracias a
también a la maestra Ayala por estar aquí representando a MEI. Es muy importante que también nos estén escuchando en Facebook Live. Saludo a todas las personas que están ahí también siguiéndonos en línea. Para mí es un gran gusto estar aquí finalmente, porque como comentaba hace unos momentos la maestra Citlali Ayala, hacer un libro es muy difícil y sobre todo es más difícil hacer un libro coeditado que un libro de autor o autora. ¿Por qué? Porque implica una coordinación muy impresionante, ¿no? Con un montón de personas que se tienen que involucrar, hay que cumplir los tiempos y organizar esto a través de 4 direcciones del Departamento de Estudios Internacionales es todavía bueno, una obra más titánica, ¿no? A mí me tocó participar como directora del departamento para, bueno, agilizar la producción editorial de esta obra. Entonces, esto nos ha implicado mucho esfuerzo, tiempo de varias personas, que sería una larga lista de agradecer. Y además es una cantidad de autores impresionante la que participan en esta obra y también tuvimos varios Zooms, ¿no? Hay que decir que también fue muy interesante el proceso en el cual creamos este libro. También quisiera decir que también participo como coautora desde la interdisciplina con mi colega Carla Valenzuela. Ella es abogada, pero es migrantóloga principalmente, en este momento está de sabático, y también con Michelle Ruiz, que es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales y cursó la maestría en estudios, bueno, perdón, la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto Mora, y trabajó muy de cerca con la maestra Ayala y conmigo, porque también fue asistente del Departamento de Estudios Internacionales durante mi gestión. Hicimos un gran equipo y participamos también de los Zooms, así que fue un trabajo muy bonito y les agradecemos que nos hayan incluido en un tema tan interesante que es el tema de la relación bilateral en relación con la migración. Entonces imagínense qué candente haber escrito sobre este libro y crear escenarios. En primer lugar, quisiera decirles que me gustó mucho trabajar una metodología diferente. Yo ya había trabajado antes, había dado clases, por ejemplo, en una maestría que tiene la policía, sobre estudios regionales y sobre América del Norte, sobre escenarios de prospectiva, ¿no? A las personas que trabajan el tema de seguridad, yo veía el tema de la dimensión de la salud, ¿no? Vinculado con la seguridad, que son los temas que trabajo, pero no había tenido la oportunidad de trabajar en un texto esta metodología. Entonces, también autoras y autores tuvimos que tomar nota y estudiar cómo tomar esta metodología para crear la obra, ¿no? Entonces les cuento muy rápidamente de qué se trata el capítulo, porque quiero que lo lean, entonces quiero generar suspenso e interés. A mis colegas les quiero pedir que me citen, como es lo que necesitamos, ¿no? Para el SNI, necesitamos citas. A estudiantado, ojalá que lo lean y que les sirva para un montón de materias. Pero sobre todo la obra es muy interesante porque es una metodología para analizar los cambios que estamos viendo, vislumbrando a partir de la llegada nuevamente de Donald Trump al poder y poder visualizar escenarios, ¿no? El disruptivo estoy de acuerdo que es uno de los más probables. Entonces, bueno, en primer lugar, nosotros empezamos diciendo que la migración entre México y Estados Unidos es un tema que divide. Es un tema, ya lo vimos, ¿no? En la campaña de Trump, pero también en la campaña demócrata, pero sobre todo en la de Donald Trump, es un tema que divide lamentablemente a México y Estados Unidos, pero también, aunque no está escrito, es un tema que une a las sociedades de México y de Estados Unidos. Es un tema muy importante. Y también analizamos no solamente la situación espacial, también la variable temporal, los cambios que hemos vivido sobre todo las causas de la migración. En el pasado las personas emigraban básicamente desde Centroamérica para buscar un mejor futuro, en tránsito por México, llegaban a Estados Unidos en caravanas, hace no tanto comenzaron las caravanas, pero ahora encontramos un flujo migratorio muy complejo, con un gran cambio en su composición, ¿no? Donde migran mujeres, niñas, niños no acompañados o acompañadas, familias, personas con una discapacidad. Acá veo presentes a varias personas que trabajan junto conmigo en un proyecto de investigación en el Istmo de Tehuantepec, donde analizamos la perspectiva de género de mujeres migrantes en el Istmo. Y entonces observamos cuando vamos a campo este flujo migratorio formado sobre todo por madres, por niñez, y siempre vemos personas con algunas discapacidades. Es impresionante esa interseccionalidad que vemos en este flujo migratorio. Entonces, esto lo voy a retomar al final de mi presentación, el tema del cambio del flujo, porque ahí tenemos que abocar la recomendación de las políticas públicas, ¿no? Y también este capítulo analiza las violencias vividas en origen y también en tránsito por México, y estas personas se terminan quedando en México. Entonces, ya México no es un país de tránsito, sino que se ha transformado en un país de destino. En nuestro capítulo, como nos pidieron las personas que coeditan esta obra,
vimos diferentes variables, o sea, mencionamos 3 variables que son el cambio demográfico en Estados Unidos, en México, pero también de las personas migrantes. Y nuestra conclusión, si vemos datos demográficos, existe un envejecimiento de la población. Y esto puede verse como una oportunidad o como un problema. O sea, una oportunidad puede ser, obviamente, ver que se necesita mano de obra joven y entonces esa mano de obra tendrá que venir de la población migrante, pero también esa población se está envejeciendo. Entonces hay que ver cómo manejar esta situación. La segunda variable es el tema del régimen internacional de refugio y cómo se viola sistemáticamente por las políticas, sobre todo estadounidenses, securitizadas, ese régimen internacional de refugio que protege a las personas refugiadas. Por ejemplo, violación sistemática de ese principio de no devolución a un lugar inseguro de origen. Y además vemos también los efectos de la pandemia por COVID-19 y también efectos de por ahí una posible nueva pandemia. No quiero asustar, tampoco quiero generar ¿no? inseguridades, pero estudiando enfermedades infecciosas, hemos visto ya en nuestra corta vida que tenemos, que ya pasamos el H1N1, ahora pasamos el COVID, entonces no es improbable que vengan otras situaciones de pandemias o de epidemias como el dengue, ¿no? Entonces, los escenarios que vislumbramos fueron los siguientes. En primer lugar, esos escenarios de una pandemia o la que vivimos, ¿no? ¿Qué impacto tienen en las demás variables que acabo de mencionar? Mencionamos también el caso del régimen de protección internacional, aunque no sean vinculantes, también mencionamos la Agenda 2030, ¿no? A la maestra Ayala coordina un seminario en el Instituto Mora de investigación sobre la Agenda 2030, ahí también tengo el honor de participar. Entonces, todos estos temas como el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular están presentes en este capítulo, igual que el Pacto para los Refugiados. Y lo criticamos, o sea, acá las autoras criticamos un pacto seguro para quienes, ¿no? Cuando es muy insegura la migración debe ser regular, pero ¿por qué debe ser regular? Y si es irregular, entonces tampoco tenemos que crear xenofobia en contra de las personas que migran de manera irregular. Ordenada, o sea, ordenada significa que para quién tiene que ser ordenada, para los controles fronterizos. Entonces aquí estamos criticando este principio que está en la Agenda 2030 y está en el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular. También en cuanto a los cambios demográficos, tenemos mucha información que ahora no me da tiempo mencionar, pero voy a hablar rápidamente de los 3 escenarios. Me queda un minuto, tengo que correr, si no me van a dar la roja aquí. Primer escenario, consolidación del muro en México, continuidad de este escenario muy duro, muy securitizado, donde México tiene que frenar el flujo migratorio porque Estados Unidos, si no, Donald Trump amenaza con sanciones económicas, por ejemplo, ¿no? El segundo escenario es un escenario mucho más optimista, o sea, lo contrario, cooperativo, donde México no contiene la migración y donde, obviamente, para aprovechar el bono demográfico, se incluye a las personas migrantes y se las contrata, ¿no? Se fomentan políticas para integrar a estas personas migrantes. Y el tercer escenario es la falta de cooperación e integración y es más pesimista. Es un escenario que sí permitiría la integración de personas migrantes para trabajar, por ejemplo, trabajadores temporales, pero no, digamos, brindarles una seguridad social integral como deberían, ¿no? Entonces, ya para cerrar, decimos que este capítulo recomienda políticas públicas y con esto voy a cerrar. Una de las más importantes para mí en el contexto actual es que recomendamos un cambio de paradigma en cómo se está enfrentando México al tema migratorio, teniendo la presión de Estados Unidos. Desde la administración de AMLO y también en la campaña de Claudia Sheinbaum se reafirmó varias veces que habría que controlar la migración en origen, fomentando obviamente políticas públicas para evitar que esas personas emigren. Eso no ha funcionado. Siguen emigrando estas personas a pesar de todos los riesgos. Entonces yo termino diciendo que las políticas públicas se tienen que reorientar para enfocarlas aquí en México, porque llegaron estas personas y van a seguir llegando para quedarse, dado que Donald Trump está en el poder, bueno, va a estar en el poder a partir del 20 de enero, y va a haber una política cada vez más securitizada. Muchas gracias por su atención. Gracias a la doctora Valeria Valle. Doy la palabra al doctor Jorge Esquiabón, académico de tiempo del Departamento de Estudios Internacionales, ya un académico reconocido en temas de política exterior mexicana, a quien además agradecemos porque va llegando a México de un viaje a Río de Janeiro en el T20.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Abelardo, por la invitación a participar en esta obra para escribir el capítulo justamente sobre política exterior de México con Rafael Velázquez. Y si espero decir algo coherente porque vengo en vivo, prácticamente me bajé del avión a las 7 de la mañana, fui a casa, me bañé y me vine para acá. Pero la verdad es que estoy muy emocionado. A ver, no se me ocurre mejor momento para presentar esta obra que justamente el día de hoy. El día de hoy que sabemos el resultado de la elección en los Estados Unidos y que no solo sabemos el resultado de la elección presidencial, sino que tenemos claridad con respecto a la centralización de poder que se va a vivir en ese país. Primero y antes que nada, sabemos que Donald Trump no solo ganó el voto popular, por primera vez, por cierto, sino también obviamente el voto electoral. Y aquí los datos parecen que exageran el tamaño de su triunfo porque sabemos que ganó con la fabulosa cantidad de 50.2% del voto popular, aunque realmente eso le dio 312 votos electorales, lo cual parece inflar mucho. Entonces tenemos un presidente que no solo gana voto popular y voto electoral, sino que también gana las dos cámaras del Congreso. Y esto es importantísimo porque el Senado de los Estados Unidos estará 52-48 y la Cámara de Representantes, justo acabo de revisar la información, faltaban 4 votos para decidirlo, pero ya se sabe que será mayoría republicana. Y algo que poca gente sabe, particularmente aquí en México, es que en el caso de los Estados Unidos, el partido que tiene la mayoría en la Cámara tiene el 100% de las presidencias de las comisiones al interior del Senado y de la Cámara de Representantes, cosa que en el caso mexicano, por ejemplo, se reparten proporcionalmente dependiendo del voto que tengan. Eso significa que tendrá enorme poder y tiene la trifecta perfecta: la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes. Pero no solo es eso, también gracias a los nombramientos de 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia que hizo el presidente Trump durante su primera administración, tiene la superfecta, es decir, también la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué significa eso? Pasó de ser una Suprema Corte de Justicia liberal a conservadora y por lo tanto tiene una enorme libertad Donald Trump de hacer prácticamente lo que quiera en términos de definir la política ejecutiva, la legislativa y saber que no va a haber prácticamente cuestionamientos desde el Poder Judicial. Por lo tanto, justamente es el escenario que tenemos que entender de política exterior para México. Y ahí yo lo que siempre he dicho es que en prioridades, en política las prioridades siempre se miden en presupuesto. Y cuando vemos cómo está integrado el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vemos que México invierte aproximadamente el 50% de su presupuesto y el 50% del personal de la Cancillería para atender 2 relaciones, Estados Unidos y Canadá. Es decir, 50% para Estados Unidos y Canadá y 50% para los otros 191 países del mundo. Eso les habla de la gigantesca importancia que tiene para México el conducir y administrar bien la relación con los Estados Unidos. Y luego cuando nos vamos a la parte de la infraestructura de política exterior, vemos que México tiene 80 embajadas en el mundo y solamente en América del Norte tiene 61 representaciones diplomáticas. En los Estados Unidos tenemos 52 consulados más la embajada en Washington. Eso les habla de que México invierte en su infraestructura de política exterior justamente para atender esta gran relación, que es la relación más importante para México. Y las razones son muy obvias del por qué. México exporta el 80% de sus productos a los Estados Unidos, recibimos aproximadamente el 50% de las importaciones, pero también más o menos la mitad de la inversión extranjera directa viene de Estados Unidos y hay 38 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos, de las cuales aproximadamente una tercera parte, 12 millones, son nacidos en México, primera generación. Los otros 24 millones son segundas y terceras generaciones. Pero de los 12 millones de primera generación, la mitad se encuentra en una situación migratoria irregular. Eran 6 millones, ahorita son como 5.2 millones. Y nos mandan 64,000 millones de dólares al año de remesas, lo cual significa que es 4% del Producto Interno Bruto de este país. Entonces, ante ello, pues tenemos que pensar cuál debe de ser la estrategia de política exterior de México justamente para contener a un Trump desenfrenado, particularmente en 3 temas que ya se adelantaron en presentaciones anteriores. El primero es el tema de migración. No solo es un gigantesco control fronterizo y hasta utilizar a la Guardia Nacional y a
posiblemente el ejército para control de frontera, sino la amenaza de deportar a 1 millón de personas al año. Hay 12 millones de personas en situación irregular en los Estados Unidos, de la cual la mitad son mexicanos. ¿Qué significa eso? Que si llegara a poder deportar a 1 millón de personas al año, la mitad, medio millón, sean mexicanos. La verdad es que no tiene la capacidad para hacerlo, pero sí tiene la capacidad para deportar al orden de 400,000 personas al año en términos administrativos, de las cuales obviamente la mitad, alrededor de 200,000, sean mexicanos. Pero el problema de la deportación no solo es un problema de número de personas. Obama deportó a más personas, pero la realidad es que Obama deportó a la gente desde la frontera, gente que estaba apenas cruzando. Las deportaciones de la administración Trump en su primer momento y ahora van a ser deportaciones desde el interior. Eso significa que se va a deportar a gente que lleva más de 5 o 10 años y no solo se deporta a la persona, sino se viene con ella normalmente su familia. Solamente en las deportaciones que hubo en el curso de los últimos 10 años, de los alrededor de 3,5 millones de mexicanos, 700,000 niños estadounidenses, nacidos en Estados Unidos y por tanto ciudadanos de los Estados Unidos, se regresaron con sus padres deportados a México. Eso les habla del impacto que puede tener este tipo de acciones en contra de los migrantes irregulares en los Estados Unidos. Segundo, el tema, finalmente, de la seguridad y particularmente el narcotráfico, crimen organizado y fentanilo, y muy específicamente la amenaza de utilizar misiles o utilizar a las Fuerzas Armadas o usar operaciones encubiertas por parte del gobierno de los Estados Unidos para atender el tema del narcotráfico y el crimen organizado. A ver, la verdad es que difícilmente va a ocurrir una intervención directa con militares y tampoco nos van a mandar misiles, por lo que sí puede multiplicarse es lo que vimos hace tan solo unos meses en el caso de El Chapito y el Mayo Zambada, en el tipo de estas extracciones extraordinarias de territorio mexicano, en las cuales claramente es una operación especial. Por lo tanto, hay ahí también la necesidad de fortalecer nuestras capacidades de negociación y cooperación con los Estados Unidos. Y finalmente, el tercer tema es el tema de la no revisión, porque lo que dice el tratado es que se tiene que revisar en el año 2026. Lo que realmente va a terminar ocurriendo es una renegociación del tratado. Y es una renegociación del tratado en el cual va a haber condiciones crecientemente exigentes hacia México, particularmente en términos de desvincular a México de China en esta competencia económica que algunos llaman una guerra fría, otros una guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, y donde México se ha convertido finalmente en un espacio de triangulación de productos chinos ante la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, se viene complicadísima la cosa y por eso saber sobre los escenarios de política exterior es absolutamente esencial. Y simplemente cierro con recomendación porque veo que el tiempo prácticamente se ha acabado. Y es, ¿qué es lo que nosotros recomendamos en este capítulo? Fortalecer las capacidades de la política exterior de México. Hay que invertir más recursos y más personal a la política exterior y fundamentalmente fortalecer a nuestra infraestructura de los 52 consulados. México tiene la red consular más grande que tiene otro país en otro, estos 52 consulados. Y el gran secreto de la política exterior de México para contener la hegemonía de los Estados Unidos y para mantener una relación funcional ha sido que estos 52 consulados funcionan, cada uno de ellos, no solo cumpliendo las funciones de documentación, protección y atención a comunidades, que son las funciones consulares, sino fundamentalmente siendo mini embajadas en las 52 ciudades más importantes de los Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo esa diplomacia consular, tenemos que establecer estas relaciones de cooperación con actores más allá de la propia administración Trump, con los diferentes órdenes de gobierno, con los diferentes poderes de la Unión, pero fundamentalmente con los actores económicos, sector privado, sector social, medios de comunicación y también acercarnos mucho más a nuestras comunidades en los Estados Unidos. Por lo tanto, felicidades a Abelardo por la publicación de esta obra. Creo que no hay mejor momento y estoy seguro que se venderá como pan caliente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Esquiavón. Le doy la palabra ahora al maestro Tomás Martínez, a quien voy a presentar. El maestro Tomás Martínez es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, candidato a doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Cuenta con una amplia experiencia a lo largo de más de 30 años en la Presidencia de la República,
la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y el Congreso de la Unión, entre otros. Bienvenido, maestro Tomás Martínez Aleiber. Adelante. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a Abelardo, a Tony, que tuvimos la oportunidad a lo largo de pues, casi 2 años, ¿no? Estar debatiendo metodología, este nuevo enfoque, ¿no? De esfuerzo académico, tratando de producir escenarios, ¿no? Y en esa idea de producir escenarios para lo que es el fenómeno de la seguridad, el futuro de la seguridad y de la inseguridad en el país, lo que nos propusimos en este capítulo a realizar fue destacar un primer, digamos, descuido político fundamental que ha tenido el combate, ¿no? O la política, ¿no? criminal en el país, que consiste en dejar de lado la investigación y la persecución de todos los delitos que tienen que ver con las redes político-delincuenciales. O sea, ¿quiénes integran las redes políticas delincuenciales? Pues fundamentalmente funcionarios públicos, funcionarios de gobierno, de los 3 niveles de gobierno, nivel federal, nivel estatal y nivel municipal. Y obviamente dentro de estos 3 niveles, el mayor nivel de contaminación o el mayor nivel de corrupción que prospera y prevalece a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra historia contemporánea en los últimos 50 años, es fundamentalmente en el ámbito, ¿no? de lo que son los gobiernos municipales, ¿no? El control que hay sobre las policías municipales, sobre las secretarías de seguridad pública, es ahí donde, digamos, adquiere fortaleza la estrategia criminal de cualquier organización, ya sea delincuencia organizada transnacional, ya sea delincuencia organizada estatal, regional o local. Entonces, digamos, muchos de nuestros municipios se convierten en los epicentros, ¿no? de lo que es la delincuencia organizada y que a partir de ahí, en algunos municipios, son los epicentros de lo que es la delincuencia organizada transnacional. Entonces vean ustedes cómo municipios, varios municipios de nuestro país, son conocidos a nivel global por la delincuencia organizada global, ¿no? Por la mafia rusa, por la mafia china, por la mafia japonesa. Bueno, conocen más ellos de lo que es la vida, ¿no? En estos municipios donde están los epicentros de este poder criminal. Entonces, el tema que intentamos abordar a través de esta metodología fue revisar cuál era el papel de los diferentes actores sociales, políticos, mirar hasta dónde se habían extendido estas redes político-delincuenciales y descubríamos entonces primero que estas redes político-delincuenciales pues a su vez también están y presentes en los 3 poderes, ¿no? constitucionales, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Y entonces, en este momento cobra particular importancia entonces esta revisión que puedan hacer ustedes de este capítulo, en el sentido de poner y darse cuenta a través de su lectura la importancia que tiene el poder judicial, ¿no? Que en este momento se está llevando a cabo una reforma, ¿no? en ese sentido, pero que sea esta reforma u otras no serán suficientes para lograr lo que es la justicia en el país. Es decir, para lograr la justicia en el país se necesita abordar la problemática que representan las redes político-delincuenciales en los ministerios públicos, en las policías de investigación ministeriales, que es ahí donde está el alma, digamos, de los entramados delictivos más poderosos a los cuales se articula la delincuencia organizada de cuello negro, ¿no? Entonces estamos hablando de delincuencia de cuello blanco y delincuencia de cuello negro que se articulan en estos espacios. Y hasta este momento, en el diagnóstico que presentamos en el trabajo, observamos que todas las estrategias que sean en materia de seguridad han dejado de lado precisamente el combate a todas estas redes que están representadas en los ministerios, en el poder, pues,
que representan las fiscalías ¿no? general de la República y las fiscalías de los estados. Se destinan recursos a Fuerzas Armadas, se crean guardias nacionales, se crean entonces instancias federales, pero que no tocan o toman en cuenta estas políticas de presupuestación, lo que es invertir en crear unidades, por ejemplo, de inteligencia criminal ministeriales. Entonces, este país carece de unidades de inteligencia criminal. Y entonces este se convertiría precisamente en un componente fundamental para iniciar este proceso de depuración, primero interna, de lo que son estas procuradurías, antes que ahora fiscalías, y que en la medida en que no atendamos esta parte fundamental, no se va a poder, por ejemplo, entonces perseguir a la red política delincuencial que, por ejemplo, entonces opera en cada una de estas instancias que hemos mencionado. Entonces, en el trabajo que se plantea, se presentan los escenarios. Se presenta un primer escenario que hemos titulado escenario negativo o la continuidad, en el que la delincuencia organizada y las redes político-delincuenciales mantienen su proceso de expansión en detrimento de la seguridad y el debilitamiento del Estado de Derecho. Que es el primer escenario que presentamos, vemos que está vigente, es decir, que es en el que estamos, que las tendencias nos hablan de que hay un proceso de poder criminal, ¿no? superior al que pudiéramos haber tenido en periodos y administraciones pasadas. Entonces, este poder criminal entonces está conformado obviamente por las redes, las que dan soporte a este poder criminal son las redes gubernamentales, las redes ¿no? que nos hablan, y por eso entonces de que este Estado, el Estado mexicano, entonces vive una crisis, ¿no? de derecho, y por lo tanto cada vez se aproxima a, no solo a lo que podría alguien decir es un narcoestado, no, es peor aún, es casi podríamos decir que estamos en condiciones de hablar precisamente de un Estado mafioso, ¿no? donde precisamente las decisiones que se toman a partir de los intereses, ¿no? del grupo o del partido en poder. Y obviamente, hablar de redes político-delincuenciales es hablar de las redes que están operando en cada uno de los partidos políticos. Es decir, si me preguntaron ustedes dónde se originan las redes político-delincuenciales, bueno, digamos, el alma mater de las redes político-delincuenciales son cada uno de los partidos políticos. Es decir, aquí entonces estamos planteando que todos y cada uno de los partidos políticos que actualmente ¿no? están ejerciendo el poder representan este fenómeno ¿no? de redes político-delincuenciales. Y obviamente a partir de su proliferación es que se desarrollan las redes empresariales, ¿no? Las redes empresariales, ¿no? que en contubernio obviamente hacen las transacciones económicas necesarias para hacer las diferentes operaciones de lavado, ya sea de dinero procedente ¿no? de lo que son los mercados delictivos, o lo que son el desvío de los recursos gubernamentales. Entonces, en ese sentido, entonces, vemos que este escenario que habíamos planteado hace, pues ya casi 2 años, cuando hicimos ¿no? la primer borrador de este escenario, sigue vigente y pues vale la pena, creo, que ustedes lo revisen cuando lean el texto. En segundo lugar, planteamos obviamente un escenario positivo, ¿no? Plausible en el que la delincuencia organizada y las redes políticas experimentan complicaciones para seguir operando por la intervención exitosa de ministerios públicos y del Poder Judicial. Es decir, nosotros apostábamos a que en esta administración la estrategia de seguridad centrara su atención en darle precisamente a lo que es estas fiscalías general y estatales, empoderarlas con capacidades, con recursos para que realmente se investigue el delito en el país, ¿no? Y en este momento, ustedes saben que el 95% de los delitos en el país no se investigan. Entonces, si no damos el paso decisivo, si no hay una política criminal que le dé los recursos a estos ámbitos,
será imposible poder avanzar. Entonces, este es el que decíamos, pensábamos cuando escribíamos esto, que vendría posiblemente un cambio de política criminal y una orientación, pero no. Vimos que entonces los recursos se orientaron a fortalecer otra vez a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional y a lo que es en este caso la nueva Secretaría, ¿no?, de Seguridad y Protección Ciudadana, donde el responsable de esto sí tiene experiencia en inteligencia criminal, pero digamos que su posición, digamos, no es, desde nuestro punto de vista, no es la correcta, y por eso va a ser muy difícil que prospere esta, en la medida que no se le dan y no asume liderazgo, en este caso, el Ministerio Público. Entonces, en la medida que el líder de este combate a la delincuencia no lo asuma el Ministerio Público, entonces será de gran fatalidad. Y aquí, en el tercer escenario que se plantea, es el escenario ideal o deseable en el que se plantea que se restablece el Estado de Derecho, que da lugar a la desarticulación de las redes políticas y la delincuencia organizada. En este escenario destacamos mucho entonces el papel de los organismos internacionales. Es un motor fundamental para el combate a los problemas de inseguridad en el país, y que también son los problemas de inseguridad que tiene Estados Unidos vinculados precisamente, ¿no?, a la delincuencia organizada transnacional. Solamente van a ser combatibles en la medida de que se fortalezca la cooperación entre, ¿no?, las agencias, ¿no?, mexicanas y las agencias de Estados Unidos. Pero no solamente las agencias de Estados Unidos, sino hay una necesidad de recurrir a las agencias europeas, a las agencias asiáticas, a las agencias sudamericanas, para poder realmente hacer un diseño de una estrategia para poder neutralizar o ir combatiendo, ¿no?, estas redes criminales que se van empoderando. Entonces, pues yo los invito a una lectura, pues, de este texto, que espero pueda ser didáctico desde el punto de vista de los escenarios que planteamos. Y pues muchas gracias de nueva cuenta por la invitación, ¿no?, para participar en esta obra que, digo, ya tengo ganas de leer los capítulos de los compañeros y poder hacer un poco de análisis transversal a partir, ¿no?, de sus propias contribuciones. Pues muchas gracias y adelante. Muchas gracias al maestro Tomás Martínez. Ahora damos la palabra al doctor Richard Kilroy, quien se encuentra a distancia. Voy a leer una reseña, una semblanza. Rick Kilroy se incorporó a la Coastal Carolina University en 2014, tras haber enseñado en la Universidad de Defensa Nacional y en el Centro y Escuela de Guerra Especial del Ejército en Fort Bragg, Carolina del Norte. Anteriormente fue profesor de tiempo completo en la Universidad de East Carolina, el Instituto Militar de Virginia y la Universidad de la Defensa Nacional. Antes de dedicarse a la docencia a tiempo completo, sirvió 23 años en el servicio militar activo como oficial de inteligencia del Ejército y oficial de área extranjera para América Latina. También impartió clases sobre operaciones de información y estudios regionales de América Latina en el Colegio de Estado Mayor Conjunto. Ha residido en el extranjero en Alemania, Panamá y México. Es investigador no residente en el Centro para Estados Unidos y México, parte del Baker Institute for Public Policy de la Universidad de Rice en Houston, Texas. Adelante, doctor Richard Kilroy. Right. Well, thank you very much for the opportunity to join you. Thank you for Abelardo and Tony to allow me to be part of this project, to come in as a third editor on the book. It was my pleasure to be part of this process. And I also wanted to mention briefly that the book itself was quite interesting for me as an opportunity to read all of the chapters. So I just want to congratulate all the contributors, authors who are part of this project.
I think it was a tremendous effort to pull it all together, and I appreciated all of their diligence. When I had to go back to them and ask them to make changes or update some material, they were very responsive, and I really appreciated all of their support throughout that. I'm going to go ahead and pull up my slides. I'm going to talk about the chapter that I wrote in the book initially, and then Abelardo and I can add some other comments at the end. But I did want to talk about the specific chapter that I wrote for the book. So let me go ahead and pull that up, and I'll share this with you. Okay. So hopefully everyone can see that right now. And what I did is I wanted to write about something different in this book. In the first book, Abelardo and I co-authored a chapter on U.S.-Mexico defense relations, specifically what he mentioned earlier about this, how to prevent conflict between our two countries would lead to a possibility of a military confrontation. In this book, I decided to focus more on kind of like regional integration and focus on international organizations, and specifically U.S. and Mexico's relationship in organizations like the OAS, Organization of American States, and of course, CELAC, which I'll also mention as well. Oh, back up here. So just to start, the motivation for this was the United States was going to host the Summit of the Americas for the second time. The first time was in 1994 in Miami under President Clinton. Those usually occur about every 4 years or so, but under President Trump, he chose not to attend the last one in Lima, Peru in 2018. And as you know, Mexico did boycott attending that because the United States did not invite Cuba, Nicaragua, or Venezuela. And we do know that other states also followed by not sending their primary heads of state to that conference. But the motivation for my writing the chapter initially and writing a paper on this was that there really was no U.S. agenda. There was no kind of an overarching strategic thought about how the United States wanted to work with the countries in the region and advance our mutual interests through the mechanisms of the summit process, but also through international organizations like the OAS. So my motivation was to say, well, maybe there ought to be an agenda that we ought to put forward some ideas about specifically about the OAS going forward. So that was the motivation. The original title of my chapter, as I mentioned, was Challenging the Colossus of the North. And you can see it written there. For those of you who might be interested in reading this, this chapter, this paper is available at the Baker Institute for Public Policy website. And Dr. Rodriguez will have my link there if anybody would like a copy of this presentation after the talk. You're welcome to have that. But it is available. You can download the actual paper, which became the book chapter. So again, just a little bit of a background on why I wanted to write this. And it was because when AMLO was president, he hosted in this case, the sixth meeting of CELAC, and Mexico was the president, and he was the acting president of the organization at the time. That organization was actually inaugurated under Hugo Chavez in Venezuela, but it was actually an idea brought forward a year earlier by Mexico and Brazil to have an alternative international organization in the region. And as a result of that, there was some statements coming out from AMLO at the time about, well, maybe CELAC ought to replace the OAS, that it really embodies more of the interest of nations in the region and not specifically the OAS, which seemed to be primarily being run by the United States and promoting U.S. interest. I mean, it was formed 70 years ago when you think about the OAS, and it's been around as long as NATO, actually precedes NATO. So there's a lot of institutional knowledge. There's a lot of institutional processes that have been kind of taken for granted about what that organization is or what it could be. So in the paper, what I did is I wanted to kind of take that argument that AMLO was making and saying, well, let's not react typically like the United States does, saying, well, no, of course not. We're going to do away with the OAS, and that's more important, and it's been around for 70 years. But maybe think about it more in terms of how the United States should respond to other interests in the region, specifically Mexico's interest.
about the role of the OAS and how it can actually work with countries in the region to do that. So using the methodology that Dr. Rodriguez mentioned, the Futures Foresight by Hines and Bishop, was basically to take again that methodology applied throughout the books, but specifically to international organizations, and particularly the OAS and CELAC, and this possibility of revising the OAS, or what would change if CELAC were actually to, in this case, replace the Organization of American States. So what I did in my chapter is a little bit different than some of the other chapters. I used we use it in intelligence analysis, since I worked in the intelligence career field for many years, something called structured analytical techniques. One of them was what if analysis, as a way to kind of think about what if these things were to occur and what would happen as a result of that. And then also something called argument mapping. And I'll show you some examples of how I incorporated that methodology into the scenarios. So as Dr. Rodriguez mentioned, all the chapters kind of followed a similar methodology in terms of providing background. I focused, and again, on the Western Hemisphere and the different efforts that were made to integrate regionally into those different bodies, and then applying that in terms of thinking about it in terms of, again, as a regional approach towards international organization, and specifically with interest on the OAS and the future of the OAS, and what the United States possibly could do in the future to facilitate some accommodation to other countries' interest about that organization and the future of international organization overall. So it starts with something called a domain map. This is where the methodology basically says, well, the OAS was formed to basically look at Western Hemisphere security initially, as the Rio Group was formed back in the 1940s during the Cold War. It kind of spun off in a lot of different areas, but the U.S. always was interested primarily in an organization in the Americas that would support its foreign policy of containment, facing the threat of the Soviet Union and its expansion into this theater. And what it does is the domain map takes all of those factors in consideration, but also applies some other variables to think about, things like institutions, interest, identity, and the STEEP methodology, as you can see there, to look at other factors that play into that. So what you do with that is you kind of put into this what they call the cone of plausibility about the different scenarios that could come from the integration of these different perspectives and different variables. And so that's what I did in this chapter, was to think about it in terms of the status quo being the baseline. It just continues as it is. But then also, what were some of the other variables that could take place that would impact these future scenarios? So the baseline scenario, as was previously mentioned by the other authors, was to focus on the status quo. What would the status quo mean? Well, basically the OAS would remain despite what's going on in the hemisphere, despite political changes in both of our countries. It would probably continue in its current state. And there would be another number of reasons for that. One is the OAS has that institutional knowledge and capability that's existed for decades. And as a result, if the United States continues to fund and support it, then they'll provide the bulk of the resources, which the U.S. has historically provided, over 50% of the funding for the OAS. And also with the increase of a lot of the threats that the region faces, such as cross-border threats, think about crime, drug trafficking, human trafficking, pandemics even for that matter, an organization like the OAS is essential to coordinate kind of a regional response to many of those different challenges. So that would be what I would say would be the highly likely scenario. It'll continue to function the way it has been. The other scenarios I looked at were these alternative scenarios. The disruptive scenario would be, in this case, where CELAC would actually replace the OAS. AMLO's leadership actually contributes to his now successor, Claudia Sheinbaum, following in those same footsteps to kind of elevate CELAC and to try to push it forward as the preeminent intergovernmental organization, eventually replacing the OAS. And things that would contribute to that would be one we just saw happen here in the United States is Donald Trump coming to power, basically continuing the same rhetoric he had previously towards allies in Mexico and Canada. And then also this idea that it becomes more and more irrelevant from a U.S. perspective, kind of like he's taken towards NATO and Europe and the possibility of pulling out of NATO. Could the U.S. threaten to pull out of the OAS? Well, if that were the case, then of course we would see it being replaced by another organization like CELAC. Also bring into political changes happening in other countries in the region with leaders who are kind of less tied to the U.S.
or in need of the United States or maybe the International Monetary Fund support going forward. And as Abelardo mentioned, our book looks at the role of China and Russia and their growth and interest in the region. As they become more competitive, foreign policy challenging, then that would also impact U.S. Relations in the region as well. So these are the drivers that would precipitate this scenario. The next one would be the more catastrophic one would be a fragmentation. This is where basically Mexico's efforts to CELAC as a replacement actually does eventually lead to a fragmentation of the region into many different subregions. I'm sorry. Sorry for the interruption, Rick. Could you please summarize in order to, we are running out of time, just in order to conclude in just probably 1 minute. Okay, I'll go very quickly then. Okay, so this one would be the fragmentation. It breaks down into sub-regional organizations. And then the last one is the preferable scenario, which is a reimagined OAS, which is the case I was trying to make, is the United States needs to kind of accommodate change in the region, accommodate other actors, and elevate their role. You know, look at what AMLO is saying and actually give some credence to that. And you can see on the slides, and these will be available to everyone afterwards if they want to read that. What are some of the factors? So this is, I just want to show quickly, this is what an argument map looks like. Again, it's an analytical tool we use where you actually put your scenario as a contention, then you give the reasons, the evidence for that, but then also the objection and the rebuttal to that. And I did that for each of the main scenarios. So just to kind of wrap things up, I do think a reimagined OAS with reforms is important for the future of relation to the country in the hemisphere, but also specifically U.S.-Mexico relations, that we need to work together with countries throughout the region and allow countries like Mexico to take more of a constructive role in helping to reform the OAS, as opposed to promoting CELAC. Let's make the OAS more conducive to the 21st century and the needs of countries in this region. So I'll go ahead and stop there. Muchas gracias. La intervención del doctor Kilroy. Ahora, para terminar y cerrar esta parte, le cedo la palabra al doctor Abelardo Rodríguez para recapitular en 2 minutos su visión como editor. Sí, gracias, Luis. Lo haré muy rápido. El libro está dividido en 6 partes. Tiene una concentración en la primera parte sobre comercio y la política económica, una segunda parte sobre migración regional, una tercera parte sobre cambio climático y energía, en todos ellos con especialistas en los distintos temas. La parte 4 en seguridad nacional y política exterior, con una gran novedad también, además de los capítulos que ya fueron presentados, los capítulos de Marianne Marchand sobre la política exterior feminista visto desde la perspectiva estadounidense y canadiense en la relación con Canadá y viceversa la perspectiva de política exterior feminista desde México en el contexto de la relación con Estados Unidos. Está la parte quinta, que enfocamos la visión de los temas clásicos que ya mencioné a aspectos regionales y globales, como es el capítulo que ya presentó Ricky Roy. Hay un capítulo sobre Canadá de Todd Hatley, hay un capítulo sobre el conflicto o la dinámica Rusia, Estados Unidos, México, un capítulo más, ese último que acabo de apuntar de María Cristina Rosas, hay otro sobre China, Estados Unidos y México, de Priscila Magaña, y en la parte final exploramos los desafíos estructurales y las oportunidades que tienen que ver con esto que en alrededor de más de 150 años, los elementos de desconfianza que permean todos los capítulos y obviamente la relación bilateral, desconfianza por parte de Estados Unidos, desconfianza por parte de México, en el caso nuestro se va hasta la guerra México-Estados Unidos, y también planteamos oportunidades, que estas son las oportunidades, nuestro principal socio comercial, una relación entre sociedades, lo que tiene que ver también con ciencia, tecnología, educación, tenemos un capítulo espléndido sobre ello, y de manera particular en el marco de todos estos desafíos que ya vienen en camino, vemos los claroscuros, no toda la cuestión es negra, sino vemos claroscuros, áreas de oportunidad,
áreas de interés que obviamente se han desarrollado a lo largo también dentro de más de un siglo, y apuntamos el futuro, en que el futuro de la relación México-Estados Unidos, con esto cierro, está en los jóvenes, está en las universidades, está en la sociedad de Estados Unidos y de México. Y es ahí donde ha apostado la universidad en la pluralidad de las sociedades y por supuesto también en la oportunidad que se presenta de cara a todos estos retos extraordinarios que tenemos. Eso sería, Luis. Entonces, Rick, would you like to end it out with your final reflection in terms of this new co-edited book? Yes, just to wrap things up, I think the importance of collaboration, academic collaboration, like we had with this book, is critical for increasing knowledge of each other in our countries, academic exchanges like we've had and Dr. Rodriguez and I have had for a number of years. These are all things that are going to help kind of build that trust and that confidence for our countries to know each other and to work together going forward. We're at a very I will say just a very dark time in our country right now. I'm very concerned about the future of our country and future of democracy in particular. And right now, I think if anything, it just begs for more collaboration and more cooperation. Muchas gracias. Abrimos ahora un momento para preguntas, comentarios de la audiencia sobre los temas generales del texto, preguntas particulares o inquietudes. Adelante por aquí. ¿Qué digo? Está bien. Nada más a ver si se le puede encontrar algo bueno a su presidencia en punto de México, ¿no? Hola, igual mi pregunta va un poquito más hacia el contexto actual. Me llama la atención, por ejemplo, las declaraciones del día de ayer que se dieron de parte de Ken Salazar, del embajador de Estados Unidos en México. Entonces, ¿de qué manera repercuten pues justamente estas declaraciones en la política y en la dinámica actual entre ambos países? Ya que como vemos, pues se encuentra como en cierta controversia con algunos principios planteados por la actual administración, como podría ser la austeridad republicana y pues esta crítica de Ken Salazar de no recibir el apoyo de como 32 millones de dólares de parte de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué manera influyen todas estas declaraciones en la relación y pues cómo México podría implementar una política basada como en todos estos principios? Gracias. A lo mejor alguna más, una tercera. Bueno, a mí se me ocurre la reforma judicial. Tiene implicaciones que van más allá de nuestras fronteras en lo comercial y bueno, en cuanto a la seguridad. ¿Qué implicaciones ven? Y bueno, felicidades por el libro, va a ser un gran texto de consulta. Gracias. Gracias. Mi pregunta va mucho por la idea de que se habló mucho de cómo puede ser un estado mafioso y las cuestiones de seguridad. Y cuando el doctor Esquiabón habló sobre los diferentes procesos que va a establecer Estados Unidos ahorita, entre ellos la renegociación del tratado y la idea de la intervención militar, que habló que muy probablemente no sea un caso real, pero ahora, ¿qué tan viable es una cooperación verdadera entre el gobierno mexicano y estadounidense para afrontar efectivamente el problema del narcotráfico en la altura en la que está? Vamos, ahí Bueno, vienen pues. las preguntas
cómo sugerimos. Yo, ¿te parece? Le propondría a cada uno de nuestros profesores a lo mejor 1 minuto y medio por cada uno en el orden en que presentaron para ir dando respuesta o si tienen alguna reflexión adicional, adelante. Empezamos contigo, Valeria. Muchas gracias por la presencia aquí en el auditorio y también en línea. Habrá que ver si nos pusieron alguna pregunta en el Facebook Live, pero quisiera responder rápidamente a la primera pregunta que me parece muy pertinente. O sea, hemos sido bastante críticas y críticos frente a la llegada de Donald Trump. Es que, por ejemplo, para el tema migratorio no puedo ser optimista. Lo que sí puedo decir es que desde la academia el optimismo es que Trump nos va a dar mucha tela de donde cortar. Vamos a tener muchos años para analizar y que el escenario número 1 se cumple. Por ejemplo, en la página 121 a 122, nosotras planteamos ese escenario ante un escenario que se llama consolidación del muro en México y continuidad del escenario securitario de la perspectiva de la contención de la migración. Por lo tanto, este escenario se cumple y es el número 1. Lamentablemente es bastante negativo porque el tema migratorio es introducido en la agenda política de Estados Unidos como un chivo expiatorio, ¿no? Como la culpa de todos los males. En la primera campaña, recuerdan que Donald Trump llamaba a la migración de parte de México, y lo decían en masculino, ¿no? Bad hombres, ¿no? Entonces se ve a esa migración de una manera muy negativa, securitaria, y creo que así va a ser. Él está diciendo que va a implementar de nuevo el título 42. Acá hablamos de el MPP Protocols, ¿no? O sea, todos estos protocolos para quedarse en México. Es muy posible que este escenario se cumpla, que México, como lo dije al final, al concluir, tenga que preocuparse más por esta migración que ya no es tránsito, sino que estas personas se terminan quedando varios meses, varios años y tal vez se terminen quedando toda la vida, ¿sí? Como me terminé quedando yo por otros motivos que México me trató tan bien. Muchas gracias. Muy rápidamente, las declaraciones de Salazar, Jania, lo que reflejan es un nivel de desesperación por parte del gobierno de los Estados Unidos en términos de la poca cooperación desde el lado mexicano y también una gigantesca desconfianza. Y realmente esto es resultado de la cantidad de muertes que ha habido en la sociedad de los Estados Unidos. Es increíble que en los últimos 10 años las muertes por fentanilo superan las muertes de estadounidenses en todos los conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Por lo tanto, es una desesperación por parte del gobierno de Estados Unidos de que México no está haciendo su parte en términos de la contención fundamentalmente del fentanilo, y el tema de abrazos y no balazos lo único que ha generado pues, es una capacidad de mucho mayor control territorial por parte del crimen organizado. La reforma judicial. El tema de la reforma judicial es que reduce todavía más la certidumbre jurídica en este país para la atracción de inversiones. Y la verdad es que dentro del proceso de nearshoring, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, se pueden esperar hasta 78,000 millones de dólares. No ha llegado ese nearshoring a México, aunque México tiene todas las condiciones para ser el espacio que más podría haber recibido, según el propio Banco Interamericano, hasta 27,000 millones de dólares. No han llegado justamente por la inseguridad en México, por la falta de certidumbre jurídica, por la falta de energía, por la falta de agua y también por la inseguridad en el país. Por lo tanto, la reforma judicial es un granito de arena más hacia la falta de certidumbre jurídica y por lo tanto generar condiciones de atracción de inversión extranjera directa. Y finalmente, Jerónimo, la parte del Estado mafioso. Yo si tuviera que definir cuál es la palabra que describe el día de hoy las relaciones México-Estados Unidos, y por cierto, esto era tanto en republicanos como demócratas hacia México, es la desconfianza absoluta. Y esta desconfianza absoluta viene de la dificultad para cooperar, pero también de la deconstrucción paulatina de las instituciones del Estado mexicano, muy particularmente de los órganos autónomos que van a garantizar
el ejercicio de política pública de manera mucho más profesional y la propia reforma judicial y la falta de cooperación en materia de seguridad. Es muy indicativo que el diálogo de alto nivel en seguridad en el año 2024 no se reunió ni una sola vez. Por lo tanto, eso te habla justamente de esta desconfianza y desde el punto de vista de los Estados Unidos, de la existencia real de este contubernio entre autoridades y crimen organizado, o cuando menos una tolerancia que va más allá de la mera tolerancia estratégica, sino que realmente puede hablar hasta de connivencia. Sí, y bueno, sobre pues lo que comentó Ken Salazar, pues es algo que todos lo conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, no está aportando nada nuevo, ¿no? Para lo que es pues la definición incluso o redefinición de alguna política, ¿no? Y frente a un gobierno que no tolera, ¿no?, la crítica, no tolera ninguna observación, ni interna ni externa, pues entonces, bueno, es obvio que sí, su intervención pues es genera una tensión como fueron las reacciones que, que, que se tuvo por parte ¿no?, de nuestra presidenta. Entonces, en ese sentido, lo que se está viendo es que las relaciones respecto al tema de la seguridad van a ser muy tensas, ¿no? Y respecto a Trump, todo indica que si quiere tener éxito Estados Unidos respecto a disminuir el fentanilo, contener un poco la acción, ¿no?, de las delincuencia organizada, especialmente la que se dedica al narcotráfico, pues va a seguir recurriendo a medidas unilaterales, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a estar observando van a ser acciones encubiertas, operaciones que van a tratar de contrarrestar lo que es la falta de la confianza, ¿no? Ya a nivel de intercambio de información y de inteligencia, les ha quedado claro que es peligroso para, ¿no?, las propias operaciones y para la seguridad de sus agentes encubiertos, poder hacer el intercambio de información. Y por lo tanto, entonces, eso va a obligar a que ante un compromiso, ¿no?, con el electorado de Estados Unidos, recurran pues a acciones, insisto, ¿no?, de carácter unilaterales. Y respecto a lo que es esta reforma judicial, pues todos los análisis críticos y serios, ¿no?, de expertos en la materia, pues hablan que va a ser un fracaso, ¿no? Desde el punto de vista de su implementación, desde el punto de vista de sus objetivos y sobre todo, digo, lo más terrible desde el punto de vista de los derechos humanos, pues, se están violando, ¿no?, los derechos de jueces, ¿no?, por casos de corrupción, redes de corrupción en este terreno, de algunos casos, no de todos los jueces de este país. Entonces, lo que están haciendo es violando, ¿no?, derechos humanos, y creo que este tema, pues si bien se va a tardar de llegar ¿no?, en lo que es la Corte Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos, tarde o temprano, en la propia implementación, veremos que los resultados serán muy, muy pequeños y seguirá imperando la corrupción que hay en el ámbito, ¿no?, de lo que son la otra parte, ¿no?, de cómo lograr la justicia, que son las investigaciones criminales, y por lo tanto, ¿no?, la necesidad de una reforma para fortalecer a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales, a los ministerios públicos y dotarles de capacidades realmente de investigación. Entonces, en ese sentido, vemos que seguirán prosperando estas formas de transacciones que se darán entre delincuencia organizada y ministerios públicos, fiscalías y también jueces, incluso los nuevos jueces que aparezcan por vía electoral, no serán, digo, el poder criminal es tan grande que no creo que, como dicen, aguanten los cañonazos que les van a dar, ¿no?, las organizaciones criminales. Entonces, necesita el Estado mexicano fortalecer sus instituciones, son muy débiles. Y cuando hemos renunciado al Estado de Derecho, en la medida de que no regresemos al Estado de Derecho,
estaremos viendo entonces que caminaremos hacia el escenario de, de lo que es esta idea de un Estado mafioso, ¿no? De un Estado criminal. Y pues ese es uno de los escenarios y ahí por eso la recomendación de que hagan, ¿no? Ojalá la lectura, ¿no? del texto, que creo que nos dará muchos elementos al respecto. Muchas gracias. Rick, do you have an extra comment? Your microphone. Yeah, just to kind of wrap up, I do think one of the biggest concerns we have here in the United States, particularly with the political change that are happening, is that previously there were checks kind of on the presidential power and the ability to implement policies, and some of the rhetoric that Trump shared during the first election, we know he didn't act upon because he has, as we would say, adults in the room or people who are able to keep a lot of those ideas in check, and his attitudes towards Mexico and other countries for that matter. My concern now is they're not there. Those people are gone. They're no longer a part of the Republican Party. Everybody he's putting into office now are all very much loyalists who are going to do whatever Donald Trump says they want them to do. And that to me is a very dangerous time. And so I wouldn't, any rhetoric that comes out of the White House specifically now directed maybe towards Mexico as he did in the past, unfortunately, there's not going to be nobody there to kind of stop those worst impulses of him as president. Bueno, estamos casi concluyendo. Me gustaría hacer un comentario Adelante, rapidísimo. Como internacionalistas, como estudiantes de la política internacional, exterior, estudiosos de Estados Unidos también, creo que es importante, y este es el momento de apuntar, que también requerimos ver el otro lado de la cara de Estados Unidos, la cara de figuras como Ricky Roy, que han dedicado toda una vida a tender puentes, a establecer lazos institucionales, militares, académicos, desde el ámbito, por supuesto, de las universidades, desde los tanques de pensamiento. Este es el momento también para repensar, reimaginar y replantear el desarrollo de la búsqueda de relaciones estratégicas con aquellos actores con los que vamos a poder trabajar, con los que hemos venido trabajando y con los que vamos a seguir trabajando en el contexto de lo que el mismo Rick ha planteado en este momento oscuro, dado el poder extraordinario que está representando la administración Trump, o más bien la presidencia electa, que tomará posesión el 20 de enero del próximo año. Luis. Gracias, Abelardo. Bueno, yo antes de terminar, continuaría esta reflexión para nuestras y nuestros estudiantes. Me remito a mi experiencia y ahora estoy en posibilidad de volver a repetir una reflexión parecida. Cuando yo estudiaba Relaciones Internacionales, llegó un momento en que estaba estudiando la materia de la Unión Soviética, ¿sí? Y en noviembre de ese año, de ese momento, de ese otoño, desapareció la Unión Soviética como tal. Hoy estamos ante un reto enorme, complejo, y me parece que ese es un momento espectacular y es un momento estelar para estudiar relaciones internacionales. Es un momento en el cual es más vigente que nunca esta licenciatura y los estudios internacionales, a pesar de lo oscuro o gris que pueda parecer el escenario. Yo les agradezco mucho su asistencia, agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, agradezco a todas y todos ustedes, a las y los colaboradores y coautores de este libro que estuvieron presentes. Damos por terminada de esta manera esta presentación. Que tengan excelente tarde.